días, estimados amigos y amigas. A nombre de Fundación Casa de México en España, quiero darles la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Máscara del Rey Maya de Raquel Martínez Gómez. Surgida de un encuentro con Claudio Ruz, hijo menor de Alberto Ruz, la novela tiene su origen en lo que se ha llamado la experiencia compartida de la orfandad paterna. Cuenta la autora que encontrándose en Lisboa tuvo la oportunidad de conocer a Claudio. Proveniente de un viaje a Montreal, Claudio se había encontrado con la muerte de su padre, ocurrida durante unas vacaciones en 1979. Raquel, quien recientemente había sufrido la muerte del suyo, encontró una gran afinidad en la mirada de una persona que amaba y admiraba intensamente a su progenitor. Esa es la razón por la cual el título original del libro fue Arqueología del Adiós. Y ese también es el motivo por el que la prensa ha reseñado esta obra, se ha referido a ella como un viaje emocional o una invitación a emprender una arqueología de la memoria. Reconocido como uno de los investigadores más importantes del mundo mesoamericano, Alberto Ruz fue el descubridor de la tumba del rey Pacal, también conocido como Pacal el Grande, en Palenque, Chiapas. Estudioso de las costumbres funerarias de los mayas, es considerado uno de los pioneros de las investigaciones especializadas en el área, pues además de docente fue creador del Centro de Estudios Mayas en la actualidad, adscrito al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Su vida, sin duda apasionante, hunde sus raíces en Cuba. Se desarrolla en Francia y se establece de manera definitiva en México, donde el científico riguroso y el padre extraordinario se unen para obsequiarnos en esta ocasión con el retrato íntimo de un arqueólogo que amó intensamente la selva chiapaneca. Estimados Jorge Volpi y Ana Pellicer, querida Raquel, muchísimas gracias por escoger Casa de México, por acompañarnos y por permitirnos conocer una obra donde se vinculan pasado y presente, realidad, ficción y emoción. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias, Susana. ¿Esto se me escucha, verdad? Muy bien. Bien. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a la Casa de México. Muchas gracias, José Carlos, porque nos sentimos siempre en Casa de México. Yo estoy especialmente emocionada hoy por estar con estos dos escritores a los que admiro profundamente y estos dos amigos a los que quiero mucho. Es un momento emocionante por varias cosas y, entre otras, por todo lo que compartimos y hemos compartido en torno a esta novela. Bueno, voy a empezar presentando a los dos escritores. Luego voy a hacer unos comentarios de mi lectura del libro, porque siempre cuando uno comparte mesa con Jorge Volpi, lo más importante es hablar antes. Es fundamental hablar antes, decir alguna cosilla, porque si no, después de él ya todo se apaga. Entonces, bueno, me vais a permitir que me tome la confianza de poder decir las cosas que me apetezcan y luego ya ellos dos, que son brillantísimos, seguirán. Bueno, Raquel Martínez Gómez, esto es un protocolo básico el presentarla porque todos la conocéis. Nació en La Mancha, es una manchega orgullosa por el mundo. Su novela más reciente es esta que presentamos, La Máscara del Rey Maya, publicada por Planeta México en 2023. Su novela Sombras es su quinta novela. Sombras de Unicornio fue galardonada con el European Union Prize for Literature en 2010 y el Premio Ateneo de Sevilla 2007, ahí nos conocimos, creo. Los huecos de la memoria, antes. con el Premio de Novela Histórica Antonio García Cubas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México en 2018 y Ceniza de Ombú, que fue publicada en Uruguay en 2017. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Complutense y máster en Literatura Moderna y Contemporánea, Cultura y Pensamiento por la Universidad de Sussex. Jorge Volpi, escritor mexicano, ha sido publicado a 30 lenguas. Ha escrito varias novelas, muchas novelas, entre las que destaca su trilogía del poder, que muchos de vosotros habréis leído, formada por En busca de Clinsor, El fin de la locura, Tiempo de cenizas y Memorial del engaño. Ha escrito los ensayos Mentiras contagiosas, El insomnio de Bolívar, Leer la mente. También es autor del libro autobiográfico Examen de mi padre y de la falsa novela Una novela criminal, que por cierto se ha llevado, es una serie de Netflix famosísima.
Ha obtenido premios importantísimos como el Biblioteca Breve, el Ginsan-Coburg, el Planeta Casa de América de Novela, el Alfaguara en 2018. Ha recibido el premio José Donoso en Chile y ha sido condecorado como caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia y con la Orden de Isabel la Católica de España. Fue director del Instituto de México en París, del Canal 22, del Festival Cervantino de Guanajuato y coordinador de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de... Ya paro. Hala, ya. Tendría que presentar a una tercera participante que eres la dejo, tú, no, la que la tercera. dejo de sorpresa para el final, porque algunos sabéis que al final hay una sorpresa, otros no lo sabéis, entonces ahí me reservo. Bueno, entonces empiezo ya. Y a ti misma. Claro, yo Bueno, le yo estoy soy Ana diciendo. Pellicer y estoy encantada Bueno. de estar aquí. Brillantísima escritora, No, ya. gestora cultural, profesora de literatura. Hombre, Ana, no se puede ser tan modesta, hay que presumir un poquito, ¿no? No, a mí si me dice el micrófono Bueno, yo ya hago vale, lo que vale, quiero con él. vale. Bueno, yo pensaba decir las cosas que me había sugerido la lectura del libro, pero esta mañana me he decidido a escribir unas cuantas líneas para no perderme y para no dejarme en el tintero nada de lo que quería contar, ¿no? Quería hablar de esta novela, que en realidad para mí son muchas novelas, que tiene algo de novela de aventuras, de novela histórica, de indagación sobre el mundo maya, de novela de amor, de desamor, de deseo, de amor por México, por supuesto, novela de búsqueda, novela sobre el duelo y sobre la orfandad, novela política, hay mucha política, y novela que no es novela, sino trozos de muchas vidas. Así que en esta hibridez tan posmoderna, querida Raquel, en este trayecto complejo de juntar muchísimas piezas, navegas y llegas, en mi opinión, a muy buen puerto. La máscara del rey maya, o me gusta más llamarla Arqueología del adiós, que es su verdadero título, vamos a decirlo, es un libro lleno de preguntas, complejo, irreversible todo el tiempo. Aunque toda la novela bascula en torno a un hallazgo obvio, que es la tumba de Pacal el Grande, hay otros hallazgos múltiples que nos vamos encontrando a medida que leemos el libro. Hallazgos sobre la propia identidad de los personajes, sobre las dificultades del amor, de las elecciones libres, es una novela sobre ser libre, de las búsquedas de reconocimiento, sobre la orfandad y sus consecuencias. También tú has escrito sobre la orfandad. A veces estos hallazgos nos llevan a ampliar el campo de batalla y suponen un nuevo punto de partida, porque creo que uno de los grandes atractivos de este libro es cómo nos interpela personalmente a través de unos personajes históricos supuestamente distantes y ajenos, pero que consiguen enfrentarnos con algunas de nuestras preguntas más íntimas. Al menos eso es lo que a mí me ha ocurrido. La novela es un viaje por la historia, un viaje real, por lugares reales, como Palenque, Yucatán, Lisboa, Ciudad de México, Moscú, Veracruz, La Habana, Guadalajara, México, Montreal, Albacete. Un saludo especial a todos los de Albacete que están en la primera fila y han venido. Y todo está tan bien narrado en esos espacios porque podemos, y esa es mi lectura y esa es mi impresión, podemos respirar esos lugares, olerlos, tocarlos, gozarlos, con esa capacidad narrativa tan plástica que tienes, ¿no? O sea, hay momentos en que la narradora se tiene que parar y respirar y se mete en el baño y entonces respira, y a mí me pasaba como lectora que también me ponía a respirar. Entonces es que es una novela que a mí en muchos momentos me ha parecido muy física, ¿no? Eso lo quiero destacar. Pero también es un paseo simbólico por todas las emociones, por los ideales y los valores morales que sostienen a los personajes ficcionales de la novela y a los individuos reales que la han inspirado. El arqueólogo Alberto Ruz, cuya vida fascinante merece una novela y que la autora conoce tras un encuentro fortuito con su hijo Claudio, huérfano desde los 8 años, como ha contado Susana, y dañado permanente desde entonces por esa pérdida. Los hermanos Calista y Toni Guiteras, protagonistas de las luchas por la libertad en La Habana en los años 30, que a mí me han fascinado, eran personajes que a mí ya me fascinaban. A mí la historia de La Habana en los años 30 me es muy cercana. Y me gustó mucho porque además no me acordaba del todo cuando llegué a la novela y me vi ahí en varios capítulos metida en esa Habana de los años 30 con Calista sobre todo, que ya hablaremos de ella porque es un personaje fascinante. O sea, si la narradora es fascinante y es obviamente la protagonista, para mí una especie de protagonista secundaria, pero que tiene fuerza propia y de la que ya hablaremos porque va a tener también vida en el futuro, es Calista Guiteras, un personaje histórico que si no lo conocéis lo vais a conocer en esta novela y os va a interesar muchísimo.
Es este un libro muy político precisamente porque habla de valores que ya no están tan de moda. La valentía, la honestidad, la pelea por la coherencia y la búsqueda de ideales de libertad. De hecho, es muy interesante cómo todos esos desengaños y esa búsqueda por la libertad es parte de la ética de este libro, ¿no? O sea, es un libro de perdedores y hay una ética del perdedor que me parece muy interesante. Pero si hay una voz política, reivindicativa y coherente con la poética configuradora del libro es la voz de Raquel, la narradora, la protagonista, la artífice, la que se empecina en traernos esta historia y en vivirla. Y precisamente todas las decisiones que la autora ha tomado para construir esta voz son para mí lo más inteligente y valioso de la novela. Aquí van mis opiniones, pero también mis preguntas para Raquel, la novelista, a la que deliberadamente me voy a esforzar en no confundir con Raquel, la narradora. Hay un juego consciente, muy trabajado y muy intencional precisamente sobre los límites entre la realidad y la ficción de una historia y sobre la historia verdadera y la autoficción. Esta una manera sofisticada y muy eficaz, Raquel, de construir una novela histórica que trasciende los datos y las evidencias y se convierte en un texto trepidante, complejo, nada plano, y en el que el lector puede estar entrando y saliendo de manera activa, de la historia constatable y de la historia ficcional. De alguna manera, la novela dinamita las pautas de la novela histórica precisamente para completarla y para hacerla mucho más interesante. En mi opinión, la parte metaliteraria de la novela es lo más sugerente para todos los lectores a los que les interesen las historias bien contadas, pero además tengan inquietudes sobre su confección, su arquitectura, su ingeniería interior, o sea, cómo se escribe una novela. Esta es su novela, porque nos cuenta desde el principio cómo se idea, cómo se va escribiendo, cómo incluso está a punto de fracasar la propia novela, cómo renace. La narradora, con un sentido autocrítico permanente, se cuestiona todo el tiempo, duda, flaquea, pregunta, se enfada, se asfixia y nos comparte ese proceso doloroso de escritura, esa epifanía de la escritura que va de la mano de sus propias epifanías de vida. Escribe con sangre, sudor y lágrimas, Raquel, y comparte ese proceso desde dentro, desde las costuras, con todas sus hemorragias, sus heridas. Escribe pensando todo el tiempo en Unamuno y en su Nibola, en Augusto Pérez, y así las dos Raqueles, la narradora, la autora, se pelean encarnizadamente saltando dentro y fuera del texto todo el tiempo. Me gustaría alguna vez conocer a Claudio Ruz, el hijo de Alberto Ruz, el único personaje basado en una persona que está viva, y preguntarle cómo ha saltado él dentro y fuera del texto. Esa parte me ha fascinado, Raquel, y me ha hecho también preguntarme muchas cosas sobre el oficio literario. O sea, yo he reflexionado mucho sobre mi propio oficio literario leyendo esta novela, sobre los retos que se nos abren cuando vamos a afrontar una historia. Porque tu novela me demuestra dos cosas. Uno, que hay flechazos literarios, es decir, que una historia se te cruza y te asalta y es esa historia, no otra, y persigues esa historia y te obsesionas con esa historia. Y dos, que esa aparición cataclismo no es suficiente porque luego se tarda mucho en darle forma en la cabeza y en poder convertirla en materia narrativa. No es suficiente solo que se te cruce una historia. Tú te cruzaste con esta historia, Raquel, que es la de un arqueólogo franco-cubano que había recorrido lo más apasionante del siglo XX europeo y latinoamericano y que había descubierto las claves del mundo maya para morir de un infarto en un hotel de Montreal. Pero también es la historia del hijo de 8 años que lo vio morir y se quedó tan instalado en ese duelo y en esa infancia que tuvo que encontrarse en Lisboa con una manchega guapa y valiente a la que sin conocer de nada le contó su vida entre lágrimas. Te atrapó la historia, te atrapó ese dolor y esa orfandad porque te conectaron con tu propio dolor y con tu propia orfandad y decidiste lanzarte a la ficción contra viento y marea. Atreverte a contar esas vidas para atreverte también a contar la tuya, tu propia orfandad y tu camino, tu verdadero camino. Todo ello con una pasión desmedida por la literatura, por el oficio de escribir y con una honestidad que se encuentra pocas veces. Y esto no lo digo porque esté aquí sentada presentando este libro, lo digo porque lo he sentido como lectora. Sé que este libro te ha costado un alto precio y también sé que te ha servido para ser quien eres, para encontrar a la Raquel escritora gracias a la Raquel personaje. Admiro mucho tu valentía para manejar la dicotomía entre la literatura y vida y saber quedarte con las dos. Muchas gracias, amiga, por esa generosidad. Bueno, esto es... Bueno, en fin, Ana, eres un artista, ¿eh? Precioso.
lo ha puesto muy difícil. Exacto. No necesito, ya nos pusieron este. Ah, vale. Ah, tú no tienes. Yo también tengo. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a Raquel por invitarme a estar aquí con ella y con Ana esta noche. Es muy emocionante. Hace muchos años estamos tratando de calcular cuántos que nos conocemos, cuántos que sabemos de nosotros antes de conocernos, que son más. Y realmente es muy bonito, ¿no? Reencontrarnos ahora de nuevo en Madrid y en Casa de México. Muchísimas gracias, Susana, y a Jimena, por favor, José Carlos y a todo el equipo de Casa de México. Y bueno, como ven, Ana hace mucha trampa, ¿no? O sea, dice que necesitaba hablar primero para dejarme luego la palabra y ya lo dijo todo. Entonces, efectivamente, se vuelve mucho más difícil hablar después de lo que ha dicho Ana, que por modestia no lo dijo, pero bueno, justo acaba de aparecer su novela En caso de éxito, que presentamos también igual con Casa Llena la semana pasada, y que tiene más de un vínculo con esta novela de Raquel. Entonces, esos cruces no dejan de estar muy presentes aquí en esa relación, sobre todo entre vida y literatura. Bueno, Ana ya lo ha dicho y antes Susana también lo contaba, es una novela fascinante y una novela mexicanísima. Una novela tan mexicana como es mexicana Raquel. Y de la misma manera que Alberto Ruz Lhuillier se convirtió en mexicano, Raquel también se ha querido convertir en mexicana de alguna manera a través de esta misma historia. Y eso es quizás lo más asombroso precisamente para un lector mexicano. No solamente que conozcas también el país en donde has vivido, sino su historia, su idiosincrasia, la manera como la política y la cultura se han relacionado a lo largo de los muchísimos años del siglo XX y cómo en ese ambiente aparece esta historia fascinante, la historia de este grandísimo arqueólogo mexicano por elección, un poco como tú, que tiene un lugar central en la vida cultural de México. Ya lo decía Ana, es una novela que es y no es precisamente una novela. Es un lugar en el que se imbrincan y se entremezclan la experiencia personal con la vida y está en el centro precisamente de la discusión de esta novela, cómo es posible precisamente narrar una vida, que era uno de los temas que también Ana tenía en su novela. ¿Cómo se puede contar una historia? Y es, por supuesto, una novela de búsquedas distintas, de búsquedas contradictorias, de búsquedas contrastantes y de hallazgos sorprendentes que probablemente no sean los que uno hubiera imaginado al principio. El primero no tiene tanto que ver con los grandes hallazgos en el mundo maya del propio Alberto Ruz, sino con la manera como se construye esta historia y los hallazgos que esta historia depara para los protagonistas. Como ya contaban Susana y Ana, los protagonistas de la historia, de esa primera historia, que son Raquel, Raquel, y Claudio, el hijo de Alberto Ruz. En efecto, se trata de dos seres unidos en la orfandad, y por eso el bellísimo título original de la novela. Y a partir de ahí, de ese encuentro que va a terminar marcando drásticamente sus vidas, va a iniciarse una búsqueda. La búsqueda esencialmente de Raquel, curiosamente no de su propio padre, sino del padre de Claudio. Es decir, que la orfandad de la protagonista se traslada casi lacanianamente no a la búsqueda de su propio padre, que en el fondo es el tema del libro, sino a la búsqueda del padre del otro. Y en esa búsqueda del padre del otro se va a establecer inevitablemente una suerte de tensión que al mismo tiempo tiene mucho de complicidad, tiene ángulos de seducción, pero sobre todo es una constante batalla. Es la constante batalla por encontrar la verdad de la historia y de la vida
de ese otro padre que no es el padre de la protagonista, sino que es este fantástico y fascinante personaje que es Alberto Ruz-Lhuillier. Entonces, ese es el dispositivo narrativo y la novela misma va contando, el libro mismo va contando cómo se va construyendo, cómo va siendo esta relación que de veras, vista con cuidado, o sea, se parece muchísimo más a una serie de batallas campales entre los protagonistas que de esa complicidad de la que hablan todo el tiempo, ¿no? En realidad, la tensión es constante sobre qué debe decirse, cómo debe decirse, en qué lugar debe decirse y de qué manera debe ser contada la historia. Es decir, ¿quién tiene el derecho de contar la historia de su propio padre? O sea, Claudio, el protagonista, que no se atreve a contarla, que le cede la historia a otra persona, pero una vez que la cede, no deja de resultarle también fascinante e incómodo que no sea él quien cuente la historia de su padre, sino que sea ella la que cuente la historia del padre. Y a partir de ahí, la novela tiene ese constante conflicto dramático entre los dos protagonistas que nos va a permitir, al mismo tiempo, ir observando poco a poco, minuciosamente, la vida de verdad fascinante del propio Alberto Ruz-Lhuillier. Nacido en París, pero de familia cubana, en realidad cubano y por lo tanto vinculado precisamente con esa época que tanto Raquel como Ana estudiaron desde el doctorado, ¿no? Esa Cuba constante, digamos, que está ahí presente con todo lo fascinante que tenía esas épocas de la Cuba de esos años, de luchas revolucionarias, de tensiones políticas y culturales, en donde todo el tiempo estamos otra vez entre el autoritarismo y la búsqueda de la libertad, el encuentro fascinante, en efecto, entre Alberto y Calixta, que es, como decía Ana muy bien, un otro personaje central de la historia. Y luego, como a partir de ahí, de esa primera fase, primero parisina, luego cubana, terminará llegando esta historia a México y aterrizando en México, como también tantos cubanos de la época, empezando por el propio Fidel Castro. Es decir, como México en ese momento era también un centro de atracción para el mundo latinoamericano, el caribeño, y desde luego para ese entorno cubano. Y cómo finalmente va a terminar Alberto Ruz decidiendo ser mexicano, quedarse en México, y no solamente quedarse en México, sino hacer esta empresa fascinante de redescubrir el pasado mexicano. Es decir, el pasado sobre todo de la civilización maya, con estos fascinantes descubrimientos, con estos constantes asombros que va hallando, y en particular, desde luego, en la zona de Chiapas y en Palenque, por la que es conocido en todo el mundo. El itinerario, por lo tanto, de Alberto nos va mostrando prácticamente todo ese siglo latinoamericano, con referencias constantes, por supuesto, a la parte europea, pero mucho más centrado en estos territorios, en Cuba y en México, luego en el México del PRI hegemónico, ¿no? Ese México que al mismo tiempo tiene estas contradicciones también de ser claramente autoritario, pero mucho menos autoritario que la mayor parte de los regímenes que en su momento están presentes en el resto de América Latina, en donde se disfrutan de ciertas libertades, donde hay un aprecio constante y un financiamiento a la cultura, donde hay esta necesidad también permanente de encontrar el sustento de la mexicanidad en el México antiguo, ¿no? O sea, en los territorios que forman parte de México y que en la antigüedad tenían distintos pueblos originarios, y particularmente toda la zona maya del sureste de México, Chiapas y la península de Yucatán. Y como ahí pues viene esta búsqueda, la búsqueda de Palenque, la búsqueda de Pacal, y por lo tanto como esta novela de múltiples búsquedas terminará en el centro el hallazgo, el gran hallazgo de la figura, digamos, de Pacal y todo lo que implica a su alrededor, pero que por supuesto no deja de ser un símbolo de la búsqueda de los dos protagonistas que en esta complicidad y batalla permanente que van librando a lo largo de la historia, también lo que intentan es encontrar también a sus propias tumbas y a sus propios muertos y a sus propios antecesores
y a sus propias batallas. Se busca la historia de México, se busca la identidad mexicana, se busca encontrar qué significaba realmente este entorno prehispánico lleno de figuras tutelares y dioses con los que juega constantemente también Raquel, la autora, y Raquel, la protagonista. Y al mismo tiempo estamos ante una novela que en efecto es política, es histórica, es una novela también de aventura y es una manera muy inteligente de ir narrando esta vida que se prolonga en las otras vidas y en estas identidades que tienen que redescubrirse solamente en el espejo de los otros. De la misma manera que este grandísimo arqueólogo, nacido en París y cubano, decide encontrarse en México y al encontrarse en México descubre parte de la identidad central de nosotros los mexicanos que de alguna manera fantasiosa también redescubrimos en el mundo maya. Raquel y Claudio también en esta búsqueda, que no es la de los mayas, sino la búsqueda de quién descubre a los mayas, también terminarán, yo creo, encontrando su propia identidad. Bastante zozobrante y un poco titubeante en todo momento la de Claudio, y mucho más límpida y luminosa, sobre todo al final, la de Raquel. Pero en cualquier caso, esos hallazgos son los que vuelven profundamente luminosa, entrañable y sobre todo llena de emociones, una historia que de otra manera hubiera sido una simple biografía de un gran arqueólogo. Y es ahí donde yo veo ese centro de esta, de verdad, apasionante novela de Raquel Martínez Gómez, que les recomiendo muchísimo leer. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Entonces me toca a mí. Bueno, lo primero, ¿qué les voy a decir? O sea, esto es un baño. El otro día le decía a Ana en la presentación de En caso de éxito, que fue un caso de éxito total, porque la gente estábamos fuera en la puerta y no pudimos entrar muchas personas, aunque luego sí celebramos. Pues esto es un baño de amor. Yo le dije a Ana, es un baño de amor, es un baño de sentirse querida, lo primero, ¿no? Entonces, muchas gracias a cada una de las personas que hoy me acompañan. Muchas de vosotras, muchos de vosotros habéis visto, o sea, esa cosa que decían estos dos grandes presentadores, esta gran presentadora, este gran presentador, escritores, escritoras. Bueno, pues al final, en ese camino, mis miedos, mis zozobras, mis dudas, mi vida, con todo lo que se pone patas arriba, con todo lo que cambia. O sea, pues esta novela obviamente es una novela de esas que quizá no sé si voy a escribir otra como esta, pero es verdad que es donde más me saqué las tripas así y las puse, ¿no? Y bueno, tuvo una parte de trabajo que fue un trabajo un poco intuitivo también, porque es verdad que esa arquitectura de la que hablasteis tiene una parte de pensamiento que fue surgiendo, pero es verdad que también la propia historia era lo que hace un rato le contaba a Jorge de que a veces los dioses mayas pues están por ahí y juegan, ¿no? Cuando los quieres tener cerca se van y cuando cuando tú crees que los tienes, ellos ya se han ido, ¿no? Bueno, he dicho lo mismo en realidad. En fin. Pero el tema está en que hay varios puntos que han salido. Yo quería, más que hacer una presentación de cómo yo quería presentar la novela, yo creo que le tocaba a Jorge y a Ana hacerla. La verdad es que, además de agradecer muchísimo a la Casa de México que hoy nos acoja, porque era donde yo quería presentar, tengo que agradecer muchísimo tanto a Ana como a Jorge que desde el principio me apoyaran, que hayan hecho esta presentación tan valiosa. Y entonces, bueno, después de vosotros, lo único que voy a hacer, y creo que vamos a empezar, es hacer un diálogo a varios puntos que surgieron, y que luego abriremos también la palabra al público. Y quizá voy a empezar por el título, porque salió varias veces. Alguna de las personas que está aquí sentada, por ejemplo Pablo, ¿no? Que estaba muy cabreado porque no me mantuvieran el título, o sea, estuvo a punto de escribir a la editorial Planeta y decir, oye, pero se va a vender mucho más libros llamándose Arqueología del Adiós. Pero bueno, ahí es una cuestión de mis editores, que yo intenté luchar, pero perdí.
¿no? Como perdí muchas cosas en la novela, pues perdí también la capacidad de poner ese título. Pero tenía que ver con algo que son los adioses, ¿no? Tiene que ver con, o sea, la arqueología del adiós tenía que ver con esos adioses que hay todo el rato en la novela, ¿no? El adiós a la vida del propio Alberto. Como se empieza muriendo, no hemos hecho spoilers, o sea, eso ya se va a saber desde el primer capítulo. Entonces, Es un personaje histórico. claro, todos sabemos Te metes que en Wikipedia, ves que el señor se ha muerto hace 40 años. Ahora, la verdad es que, bueno, en fin, ahora quiero contar muchas cosas, entonces voy a intentar, como sabéis que yo soy muy subordinada, ¿no? Alberto sabe que soy muy subordinada, voy a intentar poner orden. Entonces, el título, bueno, es el adiós de, obviamente, Alberto Ruz a la vida, es el adiós del hijo que ve morir a su padre cuando tiene 8 años en un hotel de Montreal, es el adiós, mi adiós a mi propio padre, que bueno, pues... Que lamentablemente pues, se nos fue hace casi ya 10 años, y es el adiós también en algún momento de esos momentos de zozobra de la novela, es el propio adiós que hay entre Claudio y yo, después de intentar hacer bueno, la narradora, No, quiero tú decir, ya, la tú narradora. ya dijiste yo, La narradora. entonces, Yo estaba ahí una vez que has abierto la a ver si veda no tú se ha solita, notado, pero se una ha vez que notado. tú sola, Bueno, la narradora. Pero entonces, que además, o sea, con todo ese simbolismo de... Porque ahí, claro, hay mucho juego con todo el simbolismo maya. O sea, todo lo que Alberto Ruz me va dando a través de sus lecturas, pues yo lo voy incorporando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un adiós en la que yo voy de rojo cinabrio, casi nosotras venimos hoy de rojo cinabrio, que saben Que no está planificado, ¿eh? No, no estuvo. Pero bueno, o sea, claro, tanto el rey Pacal como la reina roja, pues claro, cuando la tela se deshace en los cuerpos, pues el rojo queda pegado a los huesos y por eso pues era una costumbre funeraria de los mayas, era como un símbolo de la resurrección, del día, entonces, bueno, el rojo cinabrio, el adiós, vuelvo al adiós. Bueno, entonces en ese adiós, a mí me gustó mucho porque esta novela, yo pensaba que era una arqueología del adiós, hasta que por ahí está Alfaro, Carla, hasta que la madre de Carla en Chiapas, que ella es de Chiapas, me dice que presentando el último día en Casa Nabolón, un lugar tan simbólico, tan significativo, ¿no? Porque ese es un lugar en San Cristóbal de las Casas maravilloso, que fue centro del mundo maya, del conocimiento maya, de la defensa de los indígenas lacandones, sobre todo, ¿no? Con 2 personajes estupendos, que fue Gertrude Duby y Franz Blom, que, bueno, ahora voy a ese. Bueno, el caso es que en Nabolón me dice la madre de Carla que esta novela, o por mucho que yo me empeñe que sea una novela de adioses, que ella piensa, Marcela Pizaña se llama, que es una novela de encuentros. Entonces ahí me hizo, con esas contradicciones que Jorge hablaba, que tiene todo el rato la novela, ahí me doy cuenta que en realidad sí. O sea, que hay adioses, pero es que antes hubo muchos encuentros y sigue habiendo encuentros. Es decir, después esta novela se ha escrito con pasión, por supuesto, por México, con pasión por la historia, pero se ha escrito también con dolor. Pero es que ha sido una novela que después de escribirla solo me da alegrías, entonces me sigo encontrando personas. Entonces, porque todo esto, o sea, hace un rato hablábamos, Jorge y yo, cuando nos conocimos en un High Festival del año 2008, pero ya nos habíamos oído previamente hablar. Ana también, más o menos, tú hablabas de la presentación de Sombras de Unicornio, pero hemos trabajado mucho con Casa América, hay muchos encuentros aquí. Y en esos encuentros, pues yo me he hecho muy rica, o sea, que luego la literatura tiene eso de que tú puedes estar intentando meter en una historia, pero es que esa historia luego te va a rebotar, te va a traer otra historia, ¿no? Hablabais de Calista. Yo, Calista es un personaje que me dejé ahí con mucho sufrimiento, porque es una mujer muy fuerte. O sea, fue la primera, Calista Guitera fue la primera esposa de Alberto Ruz Dulier. Ella había nacido en Filadelfia, como él había nacido en París, pero en realidad eran de familia cubana, ¿no? Eran de familia de la que había luchado en la Primera Guerra de la Independencia contra la colonia española. Y ellos llegan a Cuba y o sea, las familias, más la de ella que la de él, pero ellos sí estudian en la Universidad de La Habana y se politizan mucho, ¿no? Contra en los años 20 el régimen de Machado y luchan mucho a favor de la independencia de Cuba y contra el imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Calista, por ejemplo, es un personaje que
también la gente que me ha seguido en esta novela sabe que un día le tuve que cortar la cabeza, yo lo cuento ahí, porque ese personaje me crecía, entonces llegó a eclipsar a Alberto Ruz, ¿no? Y el primero que se enfadó muchísimo fue Claudio. Me dijo, pero deja ya a Calista, que el protagonista es mi padre, ¿no? Entonces, con mucho cariño y respeto, pero es verdad que... Claro, pero tenía que decir quién era el protagonista de tu libro, ¿no? Claro, no, si yo se lo agradezco, porque en realidad lo otro narrativamente no hubiera funcionado, ¿no? Lo que... Bueno, yo disiento, yo aquí quiero intervenir. Yo el domingo llamé a Raquel y le dije, a ver un momento, ¿qué pasa con Calista? Porque este personaje a mí me flipa, ¿qué vas a hacer con ella? Y me dice, lo puedo decir, dice, voy a escribir una novela sobre ella porque me he quedado con tantas cosas en el tintero que amerita. Y entonces yo, claro, estaba a punto de decirle, o la escribes tú o la escribo yo, te la robo, porque me ha fascinado ese personaje. Y luego, aquí solo voy a decir una cosa, es una novela también muy feminista, en la que la voz de la mujer reivindica y también pule algunas de estas cosas, ¿no? Como dices, Claudio decía, el protagonista es mi padre, no sé qué, siempre hay como la guerra de egos, ¿no? La autora eres tú y creo que le has dado un muy buen lugar a Calista y creo que se merece que Calista también siga su vida en otro lugar. Bueno, has dicho varias cosas ahí que me interpelan. Bueno, una, que siguiendo el hilo de los encuentros, Calista Guiteras... yo la tenía ahí, quería escribir la historia, pero es que gracias a que, bueno, voy a presentar la novela en México y que la familia Alfaro Pizaña me hace una ruta por Chiapas maravillosa, presentamos la novela en varios lugares de Chiapas, después de Ciudad de México, de Puebla, de Mérida, y entonces vamos a Tuzla, San Cristóbal, bueno, y ahí me pasa una cosa maravillosa. Y por eso Marcela habla de los encuentros. Me pasa que hablando con la gente de la universidad, del equipo rectoral, había uno de ellos que son de la comunidad Tzotzil, y hablando un poco, estamos hablando y digo, ¿pero tú de qué comunidad eres? Dice, yo soy de San Pedro Chenaló, Tzotzil, no sé qué, digo, pero eres del mismo lugar donde era el informante de Calista Guiteras, porque Calista Guiteras en los años 40 se va a los Altos de Chiapas cuando ninguna antropóloga le iban a dar información los hombres de las comunidades, y ella que iba con su pistola para matar a las ratas, no para matar a nadie, pero ella sabía que iban a entrar ratas muy grandes donde estaba viviendo. Ella se gana, como revolucionaria y como persona que luchaba por la justicia social, se gana el respeto del informante, ¿no? de Manuel Arias Ojón. Y bueno, esa persona que me encuentro en Chiapas, ¿quién era? El sobrino de Manuel Arias Ojón. Entonces, al día siguiente, entonces estábamos en Tuzla, en la universidad, que habíamos presentado allí, y le digo, pero mañana vamos a San Pedro Chenaló. Yo sabiendo también de la dificultad que hay. Bueno, primero Chiapas está ahora mismo en un momento no muy bueno por el tema del narcotráfico. Malo, sí. Y no es para moverse por ahí solo tampoco, pero luego también hay comunidades que es mejor ir con personas de las comunidades, ¿no? Mi hija Ana, que va a cantar luego, vais a ver el maravilloso huipil que lleva bordado por las mujeres de la comunidad de ahí. Y bueno, entonces la cosa es que me encuentro, o sea, que todo se me hila en ese viaje que voy a presentar, La Máscara del Rey Maya, para que esa novela siga creciendo, ¿no? Entonces sale Calista, y no solo sale Calista, sale Fanny López, que es la arqueóloga que hizo posible el descubrimiento de la Reina Roja. La Reina Roja era la mujer del rey Pacal. O sea, el rey Pacal, estamos hablando de los años 600 y pico. En un momento, Palenque era una ciudad muy importante, pero además el rey Pacal, o sea, él consiguió ganar muchas victorias a otras ciudades rivales. Entonces, digamos que era un momento donde él quería mostrar lo importante que había sido para la historia de esa ciudad. Bueno, el caso es que Fanny López me cuenta un poco esta historia también. Entonces yo me doy cuenta, hilo a la parte feminista hasta que dices, que yo en algún momento cuento la historia. Digo, es que al final hablo de un arqueólogo, hablo de un rey y yo soy feminista, ¿no? Y yo siempre tengo esa tensión, incluso en el lenguaje explico. O sea, esta novela incorpora un lenguaje igualitario desde una voz narradora, la voz narradora de Raquel, que se enfrenta al lenguaje patriarcal. La otra voz de narradora omnisciente la quise dejar como pues una voz de una historia de un hombre del siglo XX. Pero la voz de la Raquel del siglo XXI, entonces tengo que hacer un aviso a navegantes y decir, oye, mirad, a quien le suene raro este lenguaje, yo lo estoy haciendo, pero es porque yo lo necesito. Que al final, Claudio me decía,
es que lo van a ver como esnovismo, lo van a ver raro, tal. Yo decía, ya, pero es que tú, o sea, yo soy escritora y esta es mi herramienta. Yo me siento que tengo un lenguaje que no casa con mi cuerpo y con Jorge hablamos este verano de este tema y él lo entiende muy bien, ¿no? Y bueno, Ana, no te lo tengo que explicar porque Ana, tú eres muy feminista. Entonces, bueno, entonces ahí vuelvo a tomar el hilo. O sea, los encuentros fueron muy importantes en esta novela. O sea, es de adioses, pero son encuentros que, como les digo, fue el encuentro con Claudio Lisboa que me cuenta esa historia. Una historia que no nace de que yo tenía una... O sea, yo era un amante de México, por supuesto, y la parte cubana, sabéis que mi tesis doctoral hice de Cuba, o sea, que yo también era un tema que me interesaba. Pero a mí lo que me llamó para escribir sobre el mundo maya y sobre la arqueología mexicana fue las lágrimas de un hombre de casi 50 años. Entonces, la novela no empieza por algo racional, la novela tiene un movimiento emocional desde el principio. O sea, entonces, cuando tú acabas de perder a tu padre y ves a alguien que lo perdió de pequeño y llora con una emoción muy grande hablando de un padre que en realidad no conoce directamente, ¿no? Me parece que era... Sí, o sea, lo conoce a través de lo que luego le han ido contando de su padre. Era muy pequeño, ¿no? Entonces tiene un recuerdo de infantil, pero sobre todo el recuerdo que ha ido construyendo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no sigo más, que ahora hablar vosotros un poquito. No, bueno, no, venimos aquí a escucharte a ti. Entonces, digo, Ana tocaba esa primera parte, la que tiene que ver con Cuba y sobre todo el personaje de Calista, que es tan fascinante y qué bien que ahora estés pensando en darle un lugar protagónico en otro libro. Pero cuéntanos ahora de tu experiencia escribiendo toda la parte mexicana. Bueno, pues... que tiene una documentación impresionante. Claro, ahí fue muy importante, primero, leer los libros de Alberto Ruz, ¿no? L'Huillier, y luego, claro, algunos tuyos, te debo confesar, ¿no? Digo, Tlatelolco, tal, o sea, ahí recuperé lecturas que ya tenía y por supuesto, o sea, es cierto que yo lo digo, o sea, que esta novela se inició como una novela a 4 manos, entonces, claramente, o sea, yo la escribo con mucha pasión de México, pero es verdad que también me ayudó mucho Claudio, ¿no? A ir recopilando toda esa información y a veces porque yo iba narrando, yo iba escribiendo y tenía muchas preguntas y tenía dudas, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso el resultado de esta novela, no es que de repente, o sea, yo me levanto y digo, ay, México me apasiona, no, es que cuando tenemos muy poquitos años, 25 años o así, nos dan una beca, Almudena Cabezas no ha podido venir, mira a Marisa, que es compañera suya en la facultad, pero nos encontramos en la UNAM, en clase de geopolítica del capital de Estados Unidos en América Latina, o sea, una clase que empezaba como a las 6 de la mañana, pero en realidad me di cuenta que llegaban a las 8 todo el mundo, y el primer día fue a las 6, pero de 4 horas. La UNAM me dio tuvimos esa suerte que tenía un convenio con la Complutense. Miro a Jorge también porque él está aquí con un poco también, aparte de escritor amigo, admirado, pues representando un poco a esta institución maravillosa que es la UNAM, una universidad donde yo aprendí muchísimo, la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, tengo la suerte de que ahí, llegando a ser estudiante de doctorado de los cursos de la UNAM, es cuando yo me empiezo a conocer México, me empieza a fascinar México. Entonces, claro, la Raquel de 25 años después, claro, es una Raquel que ya lleva 25 años mirando a México, ¿no? Que ya lleva 25 años leyendo de México, que ya había ido mucho a México, ¿no? Que le fascina. Entonces, claro, esto no se improvisa de la noche a la mañana. Yo creo que hay ahí una admiración, no quiero decir ni conocimiento, porque a mí me da hasta pudor. O sea, lo primero que le he dicho a Jorge cuando hemos llegado aquí, he dicho, he metido alguna pata y algo en lo que no estás de acuerdo, ¿cómo queda la parte de México? Que es algo que me pasó estando en México, cuando fui a Chiapas, por ejemplo. O sea, yo voy hablando el mundo maya, obviamente, hablo de la historia del arqueólogo, hablo o sea, lo que yo cuento del mundo maya es a través de Alberto, ¿no? Y yo no soy mayista, ni soy experta ni en el mundo maya ni en los arqueólogos. Pero claro, llegar a Chiapas, a la universidad, con la Asociación de Escritores Chapanecos y ponerte a hablar de estos temas, da un poco de respeto porque dices, bueno, en fin. Pero bueno, me acordé de algo que es importante, que para Alberto Ruz, que tú decías esto de
de que era mexicano, o sea, que era cubano, que era francés. Bueno, lo bueno de él es que él hablaba de que las identidades no eran... O sea, que él se sentía mexicano, pero también cubano y también francés. O sea, el francés, su madre era alsaciana y el francés había nacido en Francia, había pasado sus primeros 17 años de vida en Y Francia. siempre dice que su lengua materna es el francés. exacto. Es el francés, Es interesante claro, eso. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una parte que yo, o sea, que ahí ese personaje me identificaba mucho con él porque siempre ese fue uno de mis temas, ¿no? O sea, el tema de las identidades. Yo no sé si podemos ir leyendo alguna cosa. Yo quería decir sobre Sí. la parte mexicana Sí. que me parece una novela tremendamente rigurosa. Ahí se nota también la académica que eres, porque es muy honesto poner una bibliografía al final. Hay gente que lo hace, pero hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Y que hay mucha gente que escribe sobre temas y que parece que son listísimos y que todo les ha llegado. Y tú eres muy honesta contando tus fuentes, ¿no? Pones una bibliografía al final que además para los lectores devotos de la novela es muy práctica porque luego hay cosas que algunos pues, buscaremos para leer. Entonces, esa parte también creo que, que forma parte de tu metodología de trabajo también argumentar el rigor, porque para ti es importante. Porque crees que estás hablando de cosas serias y entonces las argumentas con toda la literatura científica que hay sobre el tema de manera muy rigurosa. Y eso también me parece que dice algo de ti como escritora. O sea, creadora de ficciones, pero con un rigor científico sobre esas ficciones, ¿no? Claro, y esos libros además, o sea, incluso, o sea, ayudan para la construcción de la novela, pero es que incluso pueden ayudar a nivel personal, o sea, en ese momento de duelo, de orfandad, o sea, el hecho de leerte, pues, por ejemplo, el libro de Calista sobre toda la cosmovisión maya de las comunidades de la zona maya, bueno, pero específicamente de los tzotziles, es maravilloso porque a mí me ayuda, o sea, me ayuda a que haya gente que se ponga a reflexionar, o la tesis doctoral de Alberto Ruz sobre las costumbres funerarias de los mayas, ¿no? Y de hecho hay un libro que se acaba de reeditar que se llama El Mundo Maya, que acaba de reeditar el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el libro póstumo de Alberto Ruz, el libro que nunca vio publicado, y que ese libro hace un compendio total, no solo de lo que fueron la civilización maya antigua, sino que la compagina con los mayas de su actualidad, ¿no? Porque él tenía, y es una cosa que a mí me gustó mucho, ¿no? Y no sé si en el libro se ha visto reflejado, pero a mí una de las cosas que me fascinaba es que para él el tema de los mayas, de la parte histórica, la parte arqueológica, siempre tenía que ver también con el tema de la mejora social, de la justicia social. O sea, toda su formación marxista, ¿no? Su pensamiento comunista, que a veces se peleaba, él dejó el Partido Comunista Mexicano por todas las luchas que había, ¿no? Pero su pensamiento y su búsqueda de la justicia social, cuando estaban en La Habana, ¿no? Ahí sale muy claramente cómo él era más por la movilización de las masas y Calista no. Calista estaba por la lucha armada y era Calista la que llevaba la pistola, la que estuvo en secuestros, o sea que él realmente sufría por esto. Pero bueno, él, toda esa parte que traía de su juventud, del tío que tuvo involucrado en la Comuna de París, esa formación, él la lleva al mundo maya. Entonces él, en toda la zona maya donde está, ¿no? Quintana Roo, Campeche, Yucatán, él siempre intenta hacer esos enlaces. Primero, los culturales, ¿no? Los culturales de decir, bueno, yo quiero todos estos descubrimientos que yo hago, quiero que sirvan para que los mayas de aquí valoren, y los mexicanos en general, valoremos mucho más, digo valoremos porque él también se sentía mexicano, valoremos mucho más nuestra propia cultura, ¿no? Y luego, claro, él sabía que el conocimiento científico era importante, porque ya venían algunos americanos a decir, bueno, estos son los ovnis que vienen aquí, no tenían pusieron las pirámides, o sea, había, incluso estuvo a punto de jugarse la vida por unos tipos que querían hacer una grabación de una película de Hollywood, bueno, una serie de Hollywood así muy casposa, y lo metieron, el gobernador lo metió en la cárcel de Yucatán mientras se grababa esa película porque él se negaba. Y fue cuando él decidió dejar Yucatán porque se vio que podían matarlo no solo a él, sino a toda su familia. Y fue cuando se fue a Ciudad de México, ¿no? Empieza a trabajar con la UNAM, que era el Centro de Estudios Mayas, etc. Bueno, que antes de ser centro había sido muchos seminarios, etc.
Pero bueno, entonces, claro, no, los que hemos trabajado, así que aquí hay tanta gente que ha trabajado en el mundo de la cooperación, ¿no? Que está como Marta y Daniel, que estáis ahí, que estáis pues intentando que la selva de la Amazonía, ¿no? Pues haya proyectos y dando a conocer lo que ocurre, ¿no? Ahí, pues yo creo que los que hemos estado en esto, o sea, era una historia para mí pues muy llamativa, pues no solo por la parte cultural, que era fantástica, sino porque él realmente creía en la justicia social y quería que pues primero se valorara las propias personas que vivían en esos territorios valoraran mucho más, o sea, los que eran mayas y los que no, los ladinos, valoraban mucho más lo que tenían. Pero también que se mejoraran las condiciones sociales, ¿no? Y porque también había mucha exclusión, o sea, la reforma agraria, o sea, todo lo que había sido el tema de los ejidos, o sea, desde que se aprobó hasta que llegaba a Chiapas pasaba mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también fue fundamental para que a mí me atrajera el personaje, o sea, yo me sumergí y claro, al final, un poquito enamorada de Alberto Ruz, pues claro, porque tú te has metido tanto en esa vida que yo creo que es una novela así se escribe desde mucha admiración. Que ese personaje yo lo idealicé, por supuesto, por dos cosas. Una, bueno, Pierre Michon, en una entrevista que le hacen, dice que cuando hay un personaje... cuando hay un personaje que empiezan a hablar de ellos muchas voces, ¿no? Pues que cada persona que habla de él, pues cada vez se idealiza más, ¿no? Y esto obviamente pasa, o sea, ya lo tenía idealizado Claudio, pues yo lo idealizo. Pero también porque yo me di cuenta en un momento, y yo creo que lo digo al final de la novela, lo escribo, que yo en realidad quería esa parte idealizada, porque a mí me gustaba, o sea, en este mundo así que hay tanta distopía y que hay tanto relato oscuro y que es verdad, que es que no hace falta más que abrir la ventana y ver la realidad, el mundo que tenemos, el genocidio en Gaza, el cambio climático, o sea, el incremento del gasto militar. Tal. Entonces, a mí me gustaba que hay una persona que trató de cambiar esa realidad en su nivel y lo hizo pues dando lo mejor de sí, no queriendo dejar las cosas como estaban, ¿no? El compromiso primero con la lucha social y luego con la ciencia, con la evidencia, con ese amor por el mundo maya, ¿no? Entonces yo reconozco que si queréis buscar la parte oscura de Alberto Ruz, yo desde el principio a lo mejor no, pero a media novela me di cuenta que no, que yo estaba más queriendo hablar del hombre que Claudio había pensado que era su padre, y luego obviamente utilicé muchas fuentes, pero no me fui a pensar, ¿y diría alguna tesis de arqueología que luego alguien refutaría? No me interesaba, ¿no? Alguna vez alguien me habló, solo una persona en todo o sea, ahora cuando iba a presentarla en Sentido en México, que es muy querido, una persona no me habló también de él, pero también puede ser por las propias dinámicas universitarias de envidia, ¿no? Pero eso sí, lo ha leído arqueólogas jóvenes que les ha encantado. De hecho, o sea, Fanny López, que es la persona que descubrió la tumba de la Reina Roja en Palenque, o sea, que conoce muy bien Palenque, me presentó el libro en Chiapas y vamos, estamos ahora trabajando juntas en la siguiente novela y para mí fue muy importante que él también, o sea, no solo los mexicanos que saben mucho de historia, sino que las estudiosas rigurosas como Ana, sino que también pues las personas que se han dedicado al mundo de la arqueología pues no vean, o sea, que entonces digo, bueno, esa rigurosidad o ese trabajo que sí que tuve que hacer, pues por lo menos me hace no pasar vergüenza cuando presento el libro. Hombre, yo creo que es inevitable, sabiendo cómo eres, una tía inteligente y cabal, que en muchos momentos sintieras un poco el síndrome de la impostora, decir, ¿qué hago yo? Una tía de Albacete, blanca, europea, llego aquí y me pongo a hablar de arqueología. Pero lo has solucionado muy bien, como digo, con rigor, con trabajo, con honestidad. Y luego, es que hay un pacto de ficción en la novela. Es decir, que tú estás contando tu construcción narrativa de Alberto Ruz. Y tú estás contando el Alberto Ruz desde los ojos de ese niño que se quedó huérfano y que es un huérfano eterno, ¿no? Entonces, también ahí tienes una justificación de que todo lo que no has encontrado en los documentos te lo inventas en la ficción, porque es una novela y porque eres escritora. Entonces,
cuando la gente se pone muy pejiguera en esas cosas, también a veces hay que contestarles, oiga, que esto es una novela, oiga, que yo he rellenado huecos inventando, porque la tarea del escritor es inventar. Sí, no, y ahí además lo aviso muchas veces. O sea, hay veces que yo sé que hay un hueco, o sea, hay una información que hemos querido, que había que encontrar y que no hemos encontrado, que le he preguntado a Claudio y Claudio no sabía, y que en un momento dado pues ficciono, ¿no? Y muchas veces que antes en el diálogo que hemos tenido, en esa narración en primera persona, los dos decimos, no, ¿tú sabes cómo conoció a Cali Saiteras? No. ¿Tú sabes cómo se despidieron en Veracruz? Bueno, exactamente fue así, sí, pero no sabemos. Entonces, yo luego lo narro, pero antes le he dicho a la lectora, oye, mira, esta información la vamos a narrar, pero me la estoy inventando. O sea, de alguna forma, yo las cosas importantes, quizá por ese pudor que me daba y ese síndrome de impostora, quiero dejar claro que, entonces, claro, tienes que hacer la lectura de esas dos narraciones en primera y en tercera persona al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí sí que hay, o sea, ahí sí que se cambió muchas veces el orden de, la estructura, a veces los órdenes de los capítulos, y siempre tuve que tener en cuenta pues este equilibrio que había que hacer. Y así como, digamos, la máscara del Rey Maya es el gran hallazgo del arqueólogo, ¿cuál es el gran hallazgo de Raquel? Así en la vida en general. No sé, tú puedes decidir qué Raquel estoy preguntando, pero en la protagonista o tuyo, después de hacer la novela. Bueno, pues, wow, estará para preparársela. Bueno, pues hay... Típica pregunta Volpi, total. No, ya, pero sí, es bonito lo de los hallazgos, porque yo creo que a lo mejor, o sea, terminando esta novela, quizá un hallazgo, que yo creo que ya era una intuición y yo creo que he intentado ser, que eso más o menos estaba en mí desde siempre, pero escribiendo esta novela me he dado cuenta que la vida es muy, o sea, como es un libro que habla mucho de la muerte, ¿no? Que la vida es corta y que hay que hacer lo que a una le apasiona y que hay que peleársela. A veces se pasa mal tomando decisiones de la vida cuando tú tienes que decir, bueno, yo necesito, por ejemplo, más tiempo para escribir y voy a ir a por ello, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es, o sea, un gran hallazgo es que cuando hay algo que sientes en o sea, que para la literatura las cosas se tienen que sentir, antes lo decías tú, que es muy física, hay que sentirlas en el cuerpo, ¿no? Hace poco leyendo a Almudena Hernando, el libro que tiene el tema de la fantasía de la individualidad, pues yo me daba cuenta de esto, ¿no? Que es que a lo largo de la historia, o sea, hablando del patriarcado y todo, es verdad que esta parte física, que es muy de las mujeres, la hemos ido perdiendo. Y bueno, yo mientras escribía, antes de escribir esta novela, yo ya estaba escribiendo un libro de relatos que ya acabé, que se llama Aullidos del Cuerpo, que es precisamente historias de muchas mujeres de distintas condiciones sociales, de distintos lugares del mundo y distintas generaciones, que precisamente toman una decisión en un momento dado. O sea, la violencia está ahí, ¿no? Como en tu libro de Enrabiados hay una violencia ahí, pues hay una violencia en casi todos los relatos, a veces más explícita, a veces menos implícita, pero sobre todo es esa parte de mujeres que en un momento difícil de su vida van a tomar una decisión con el cuerpo, van a escuchar mucho más a su cuerpo. Claro que esto viene de Eso mi... está muy bien en la novela, ¿eh? Ajá. A mí me ha gustado. Ajá. Lo he dicho. Pues ahora sí, lee algo que querías leer, Raquel. Sí. Bueno, Ana primero, ¿no? Que ya bueno. le veo que tiene muchos Es post-it que yo ahí. tengo cositas aquí Vale. señaladas. A ver. Bueno, un fragmento para que se entienda bien esa idea de cómo la novela cuenta cómo se hace la novela y la novela reflexiona sobre el propio hecho de crear. Y me recuerda al texto de Elizondo del grafógrafo, ¿no? Tan famoso y tan mexicano. Todavía albergaba algunas dudas sobre la mejor manera de narrar la historia de Alberto, siendo más o menos fiel a los hechos. Era imprescindible elegir, tomar decisiones, imaginar situaciones, manipular la ficción con tiento, sabiendo en cada momento la porción exacta con la que había que aderezar la realidad. Pero también estaba el testimonio histórico, la búsqueda de veracidad, la necesidad de que contáramos su vida de la manera más apegada al pasado, reconstruyendo su personalidad. Para mí no era fácil y decidí aprovechar el viaje de Claudia a Madrid para plantearle las dificultades. Lo hice la primera noche, en una taberna vasca del centro de la ciudad. Platicamos acerca de los límites para contar la historia sin poder evitar la irrealidad prendida a la yema de los dedos. Él pedía una voz de Alberto en primera persona
que yo no llegaba a sentir. Para mí la alternativa era la de optar por una narradora omnisciente. Necesitábamos ambigüedad, una que tendría que aparecer y desaparecer continuamente para salvar los vacíos imposibles y retratar nuestros silencios. Bueno, no está mal, ¿no? Quizá para leer yo ahora algo que sea, esa era la voz en primera persona, ¿no? Pues a lo mejor puedo leer cuando llega, porque es interesante, ¿no? O sea, pensar en Alberto Ruz saliendo de La Habana. Ha estado 9 meses en la cárcel, o sea, continuamente durante mucho tiempo estuvieron entrando y saliendo los dos en la cárcel, ¿no? O sea, compartían la misma lucha, aunque no estuvieran en el mismo bando, ¿no? O sea, ella, como sabéis, era la hermana del gran revolucionario de los años 20, Tony Guiteras, al que al final acaba matando pues, Batista ella está en la cárcel, ella se ha ido antes, bueno, antes han pasado muchas cosas que hay que leerse el libro. Pero él llega a México cuando ella ya está en México, ¿no? Entonces se llegaba, como muchos inmigrantes españoles republicanos llegaron, muchos nicaragüenses también de la época, ¿no? Muchas personas que huían del nazismo, ¿no? Judíos que llegaban como refugiados, pues llegaban a Veracruz. Y, perdonad, que ahora a ver si me acuerdo de... Bueno, entonces ahí... llega a Veracruz en el año 33 y entonces, claro, él ha mandado un mensaje a través de determinadas personas para que le digan a Calista que él va a llegar, ¿no? A él ya le ha avisado un amigo que si no sale del país lo van a matar. Entonces él sale de la cárcel y casi se va al barco. Dice, aguardó unos minutos en la entrada del hotel tratando de secarse el sudor provocado por la caminata. Hombres ataviados con traje de lino, corbata moñito, sombrero de carrete y zapatos bostonianos que tanto le gustaban, tomaban café y fumaban puros en las terrazas. Un Ford V larga, V corta, quiero decir, 8, marrón, que ya había pasado frente a él en varias ocasiones, se detuvo. Cali abrió la portezuela trasera, Cali es calista, ¿no? Y le pidió que subiera. Él se va a encontrar con su mujer, con su compañera de 10 años, con la que ha estado luchando contra un régimen casi dictatorial. Nadie le ayudó con el equipaje, tampoco ella lo besó. Cuando abordó el auto, arrancó con brusquedad y empezó a dar vueltas por el centro de la ciudad. 2 hombres ocupaban los asientos delanteros, aunque no hubo presentaciones ni saludos. Cali permaneció callada y nerviosa, volteándose con frecuencia para constatar que nadie los seguía. Alberto la miró y ella esquivó su mirada. Mantenía la distancia física. Esperó unos segundos más, todavía mudo, enfrentando como podía la situación. Se sentía desvalido, en desventaja por su condición de expatriado, de recién llegado, hasta que no aguantó más el silencio. ¿Qué es lo que está pasando, Calista? Tenemos que estar muy alerta, logró articular ella por fin, evitando el contacto visual. Los agentes de la dictadura nos están buscando. Van tras el dinero del secuestro de Falla Bonet. Y han podido seguir hasta aquí para encontrarme. Están decididos a acabar con la organización y desbaratar nuestros planes de reagrupamiento. Cali giró el rostro hacia él un momento y disimuló su congoja. Alberto, que ya no esperaba un beso de bienvenida, se dio cuenta de que algo grave ocurría. La conocía. Llevaba años sintiendo su respiración, sus latidos. Quería hacerle muchas preguntas, pero todas se agolparon en su glotis. El auto seguía dando vueltas por el centro de la ciudad. Lo siento mucho, Alberto, le contestó a la vez que disimulaba los nubarrones de su mirada. No quería recibirte de esta manera, pero desde hace algún tiempo estoy con otra persona. Así que tú y yo ya no estamos juntos. Ya habrá momento para arreglar los papeles. Él me ha ayudado mucho desde mi llegada y está apoyando a la organización del desembarco en Cuba. Claro, querían... los exiliados a México querían volver a Cuba y desembarcar, como luego ya hicieron los revolucionarios barbudos de la revolución en el Granma. Por favor, no me odies, simplemente ha ocurrido y no quiero buscar porqués. Alberto sintió que la persona que iba delante de su asiento emitía algún sonido. No pudo ver su rostro. Quizás se había dirigido al conductor en una jerga que solo ellos entendían. Quizás su cansancio le impidió decodificarlo. De repente le asaltó la idea de que allí se encontraba el hombre al que Cali se refería tan vagamente, pero no pudo sentir celos porque no estaba en posición de permitírselos siquiera. Más bien, experimentó la desesperación e impotencia
por no hallar en sus manos la posibilidad de cambiar las circunstancias. Sin más explicaciones, el auto regresó a la puerta del mismo hotel. Calista le pidió que descendiera y Alberto, todavía inundado por una gran confusión, salió agarrado a sus maletas de cuero, lanzándole una última mirada de incredulidad. Después se quedó parado unos minutos intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Carecía de palabras para digerir más dolor. La huida de la muerte lo hacía amarrarse más a la vida y contuvo el llanto. La incomprensión no era digna de un revolucionario, de un compañero, de alguien que por encima de todo la respetaba. Bueno, esto es un extracto de la parte que cuento, pues esa vida de, como veis, la parte emocional y la parte política, ¿no?, que están ahí. Eso a mí esa escena me resultó desgarradora, absolutamente. Sí, porque hemos estado viendo en la otra parte de la novela cómo son, ¿no?, cómo están luchando juntos por la misma causa, pero pues la vida es así, ¿no? A veces pues hay separaciones duras con gente que quieres mucho, que admiras mucho y bueno, nos pasa a todas, ¿no?, y a todos. No sé cómo vamos, Ana, de tiempo para que demos... Susana. Faltan 25 minutos. Iba a cantar Ana y luego abrimos al público. Exacto, muy bien. La sorpresa es que va a cantar Anita, preséntala tú, que eres su madre. Bueno, como veis, ponía cantante, pero es mi hija. Lo que pasa es que canta muy bien. Y para mí era muy importante porque esta novela, como decía, es de amor. Ah, sí, tengo un micro. Tú me lo diste y yo... Es que yo... No, si tú me das algo, ves que yo me tiro al pozo. Claro, esta novela habla de eslabones de la vida, ¿no? Los eslabones de la vida, pues claro, habla mi padre, y Ana es el siguiente eslabón de la vida. Entonces, para mí era muy importante que esta futura gran antropóloga, porque está estudiando antropología en Leiden, aparte ella conjuga también su militancia, la asociación de estudiantes. Entonces, bueno, yo pues, solo siento una admiración tan grande por esta mujer ya del siglo XXI que le vamos a ceder la palabra. Pero mientras Ana canta, queremos que, por favor, vayan pensando sus preguntas. Pues yo creo que sí, ¿no? Sí. Nos quedamos por aquí, a lo mejor, compañera. Tengo que mover las cosas un poquito. Vale, ¿te ayudamos? Pues bueno, es que así era el plan. A lo mejor era mejor hacer las preguntas y luego cantar. ¿No? Sí, vamos a... Sí. Es que yo estoy siguiendo el guión que me ha mandado Casa de México, pero ¿no crees? ¿Sí? ¿Lo podemos, José Carlos? ¿Sí? Hagamos un par de preguntas y que Ana cante después, porque así o si no vamos a tener que mover dos cosas. Uh-huh. Dos preguntas, por favor, ¿vale? ¿Quién y por qué? Perdón, no sirve tu micro. No, ahora lo activo. Parece que quieren pasar a la música y al mezcal Yo encima directamente. no lo tengo afinado. Lo voy a afinar Ahí ahora, está. Si no molesta. ¿Qué? Creo que Susana quiere preguntar algo, ¿correcto? ¿No? ¿Dónde está mi móvil? Uy. Bueno, ni modo. Pues, ¿Quieren la Aquí quieren la tenemos música? una pregunta. pregunta. Caravantes, te agradezco esa valentía. Nada, yo sobre todo quiero agradecerte a ti, Raquel, que escribas. Agradezco haberte conocido. Yo de mayor quiero ser tú. Qué tonta. Y de pequeña también. Gracias por tu sinceridad, por honestidad, por todo lo que nos das con tu literatura y bueno, y con tu amistad. Y la pregunta sería, ¿en quién te has inspirado literariamente para este libro que yo no he leído, que estoy loca por leer, pero todas estos vericuetos literarios de los que habéis hablado, ¿has tenido alguna inspiración literaria? ¿Literaria o la que sea? ¿O humana? O... Sí, a ver, yo creo que muchos, ¿no? Yo hace años cuando leía No será la tierra de Jorge Volpi, dije, yo quiero un libro así, que lleve a la parte política, a las mujeres poderosas, ¿no? Quizá ese libro estaba de inspiración de fondo. ¿A ti, Ana, también te inspiró ese libro? A mí ese libro me casi dejó todo. cao. Bueno, es que claro. ya ni te inspira, te deja... Claro, entonces, bueno, de hecho no solo eso, o sea, yo la primera novela, yo cuando decidí, ahora sí quiero, voy a echarle, o sea, aunque sabíais que yo tenía mi vida un poco peleona, tenía que sacar a esta niña adelante y teníamos que hacer muchas cosas y había que seguir trabajando, pero
un día en Cartagena, Indias, escuchando a Jorge Volpi y a Santiago Gamboa hablar de 2666 de Roberto Bolaño. Yo fui en ese momento trabajando con la Fundación Carolina, que tengo aquí compañeros, ¿no? Ignacio, Tomás, que estáis por aquí, de la Fundación. Y en ese momento, al salir de esa charla, yo dije, no, sí, me lo voy a tomar en serio, ¿no? O sea, dije, voy a por lo menos intentarlo en la medida de lo posible, ¿no? O sea, que hay una inspiración. Pero voy a ser sincera, no me lo habían preguntado, y también os voy a decir que hubo un libro que yo pensé bastante todo el rato cuando estaba escribiendo la estructura. Y, por supuesto, digo, vais a decir, qué pretenciosa. O sea, no, lo tenía ahí como un modelo, ¿no? Que es El hombre amaba a los perros, El hombre amaba a los perros de Padura, Sí, ¿no? pero es que se relacionan muchas cosas. Sí. Y luego lo que me ha pasado es que hay gente que me ha dicho, pero lo estábamos escribiendo al mismo tiempo, que tenía algo parecido al de Vázquez, ¿no? Que como él cuenta la historia de... O sea, digo, es un libro que me gusta mucho y tampoco me quiero poner a la altura, pero es verdad que... Y lo escribimos, o sea, lo acabamos más o menos al mismo tiempo, los libros. O sea, yo lo leí mucho después de acabar este libro. Pero es verdad que tiene una parte de el testimonio histórico de un amigo que te cuenta, ¿no? Y bueno, antes de cerrar, sí me gustaría decir, porque Jorge, antes has dicho una cosa y yo no quiero que quede así, porque no quiero, o sea, que antes cuando has dicho que al final de la novela yo quedo muy digna y Claudio muy dubitativo, o sea, quiero súper agradecer a Claudio Ruz todo el apoyo que me dio para escribir esta novela. O sea, esta novela no se hubiera escrito si no hubiera estado a él dándome un montón de información, contándome o sea, ya no solo los libros, la información de México, o sea, que alguien te cuente la vida del padre con esa intimidad, pues obviamente, o sea, es verdad que él quería que se escribiera un libro del padre. En realidad quería que se escribiera una novela gráfica, que estamos en ello, con un dibujante mexicano estupendo que es Manuel Peña, que ya tiene varios libros publicados y estamos a ver si ahora sale el proyecto, lo estamos empezando. Pero bueno, o sea, que ahí lo que quiero decir es que yo tenía el poder, que quizá si al final queda así no era mi intención, pero yo quiero decir que, claro... Dices que es generoso. ¿Eh? Al final agradeces la generosidad, pero luego la lectura de los demás Claro, ya cada pero, uno... Claro, es que es un poco feo que tú seas la escritora y parece que quieras quedar por encima de nadie. Por favor, si alguien lo lee así, no era mi voluntad. Segunda pregunta, al fondo del todo. ¿Me pueden ayudar a pasar el micro, por favor? Sebastián Estibil. Su papá, compañero de Jorge, de la generación del crack, ¿no? Hola, buenas. Mi pregunta va un poco rara porque, primero, hablo desde mi plena ignorancia y es cómo se enfrenta la responsabilidad de diluir la realidad y la ficción en el eco del tiempo y más hacia, por ejemplo, vengo de esta parte mi padre es escritor de ficción también y supongo que en 500 años cuando se lea esta novela y si existe este rigor científico de colocar las referencias y demás, y me pongo en los zapatos de un alumno de antropología del futuro, que empiece justamente a confundir la ficción y la realidad, y que esa ficción se vuelva como el canon de la realidad de ese tiempo. Porque creo que es inevitable que pase todo el tiempo en eso, pero mi pregunta más va hacia uno como creador de esa ficción, ¿cómo afrontaría esa responsabilidad potencial? Bueno, Sebastián, como siempre, abrumada por tu inteligencia, muy buena pregunta. Bueno, como tú dices, es inevitable, o sea, incluso ha sido un arma ideológica durante mucho tiempo, ¿no? Cómo se ha reinventado personajes históricos, ¿no? Y cómo, incluso ahora en las televisiones, pues los narcos siempre son los colombianos, los mexicanos, porque parece que no hay narcos en Europa ni en Galicia. Bueno, no, ni en Galicia, sí. ni en Estados Unidos, ¿no? O sea, que sí que, o sea, se utiliza esa reinvención de los personajes, pero es verdad que esto que tú comentas, yo creo que en algún momento de la novela sale, ¿no? Como al mismo tiempo que estás intentando reflexionar sobre la historia de alguien, estás cambiando una realidad. O sea, a veces no lo quieres hacer. En este caso, claro, la suerte que tengo yo es que digo, es una novela, es ficción, ¿no? Entonces yo, al no hacer una autobiografía, no tener que poner muchas notas al pie, pues digamos que hay una parte de la narración literaria que no todo el mundo puede hacer, a lo mejor un biógrafo no podría hacer, pero yo al mismo tiempo siento una gran admiración por ese biógrafo que se pone en eso y es tan valiente de estar, o una biógrafa, ¿no? De estar enfrentando
pues esa responsabilidad, ¿no? Yo creo que al final los novelistas, no sé si qué les pasa a Ana y Jorge, nos podemos escudar un poco en que tenemos como una carta blanca para ficcionar, ¿no? Ahora, es verdad que volvemos a repetir, o sea, mi voluntad siempre fue de teñirme bastante o sea, intentar buscar hasta el máximo toda la bibliografía, en los archivos, con las preguntas, con las entrevistas, todo lo que podía para ser más o menos... o sea, responder a la realidad con verosimilitud y con todo mi esfuerzo científico un poco, ¿no? Pero es verdad que hay veces que no, que hay veces que digo, bueno, a ver, Calixta Guiteras, cuando hablábamos antes del secuestro, es que dicen que se llevó parte del dinero del secuestro en el dobladillo del vestido cuando se montó en un barco y la gente dice, bueno, ¿cómo va a llevar ahí tanto dinero, no? O sea, es verdad que bueno, pues hay cosas así que ficcionas y que a lo mejor dices que lo llevo en el dobladillo del vestido, pero bueno, pues lo llevaría en la maleta y a lo mejor no llevaba tanto como dicen. Esa es una historia también que ha quedado en el aire, es una historia impresionante, pero que ha quedado en el aire y no se sabe muy bien qué pasó con ese dinero. Bueno, pero el lector también construye. Por ¿no? supuesto. También le das la pauta ahí al lector a que también construya. Y hay mucha cosa abierta para construir, ¿no? Porque si no, yo sería la primera que me aburriría con esta novela. O sea, a mí me gusta que me dejen, ¿no? O sea, a mí me gusta que me dejen cosas abiertas. Si no, es que menudo rollo. ¿O qué? ¿Qué opinas? ¿Alguna más o ya pasamos a Ana? Bueno, Ana. Bueno, Ana García Casillas Martínez Gómez, por eso le pusimos Sí, soy. Ana. Hola, buenas. No, en verdad la introducción mucho ha hecho mi madre. Quería decir la proveniencia de esta blusa tan bonita. Y luego lo primero que voy a cantar ahora, muchos ya lo conoceréis, es un son tradicional ismeño del Istmo de Tehuantepec, que es la martiniana. Y creo que los temas encajan mucho con la novela. Pero si me perdonáis, tengo que afinar la guitarra porque acabo de venir hoy en un avión desde Holanda. Mami, esa silla es para mí. Ah. Gracias. Uy, 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 ¿cómo estamos? Tú llevas ya micrófono, ¿no? Sí. No, yo me siento aquí. Ana, por favor, Ana. ¿Distracciones? Podéis hacer más preguntas mientras tanto, ¿eh? No tenéis por qué estar grabándome como afino.
que cuando yo muera no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá. Cántame la sandunga. No me llores, no. No me llores, no. Porque si lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Y en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Lucero de la mañana, el rey de todos los sones, canta la martiniana, ay mamá, que rompe los corazones. Lucero de la mañana, el rey de todos los sones, canta la martiniana, ay mamá, que rompe los corazones. No me llores, no, no me llores, no. Porque si lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Y en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Si quieres que te recuerde, si quieres que no te olvide, canta sones del alma, ay mamá, música que no muere. Si quieres que te recuerde, si quieres que no te olvide, canta sones del alma, ay mamá, música que no muere. No me llores, no, no me llores, no. Porque si lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Y en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo. Y nunca muero. ¡Bravo! Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré
te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas dejaste prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela. Ojalá. Hay que estudiar, joder. Mamá, hombre, que tú te la sabes. Yo quería que la cantases conmigo al menos. Vale, vale. Venga. Ojalá que mi amor no te duela. Que te olvides. De mí. Que te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Ya no sé si tu ausencia me mata, aunque tengo mi pecho de acero. Pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde le quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya muy bonito. No me olvidé la letra de la canción, la mitad de la canción. Ya, pero no pasa nada. Bueno, mami.